Hola, muy buenos días. Esta es la clase de filosofía de grado noveno. Ya en filosofía moderna, entonces pasamos a ver el método científico como tal y pues lo vamos a ver como ya lo dijimos la clase pasada desde René Descartes, que es digamos el principal filósofo de la modernidad y el padre del racionalismo. Bueno, ¿qué dice Descartes entonces? A ver, a mediados del siglo XVI había en el ambiente intelectual y de generar un orden en estas disciplinas, principalmente en la filosofía, que era, digamos que la madre, seguía siendo la madre de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque encontraba René Descartes que no había, digamos que una unificación de criterios a nivel conceptual. No estaba de acuerdo con muchas cosas de la filosofía aristotélica ya para la época. Empezaba a florecer en el Renacimiento cantidades de descubrimientos y de necesidades que hacían que pues, el aristotelismo ya no fuera tan válido. Tampoco está de acuerdo con la escolástica, aquella, recordemos, escuela de pensamiento que se da en la época medieval con Aristóteles precisamente y con Santo Tomás de Aquino, porque dicen que pues no, ese pensamiento no va a servir para la nueva ciencia. Entonces digamos que no va a ser teológico, sino que va a tratar de ser científico. Entonces dice que hay que crear un método para todas las ciencias y ese método debe ser unificado y como René Descartes era matemático, pues decide planear uno que sea racional y deductivo. Recordemos que la deducción es cuando partimos de ideas generales para verificar ideas particulares y la inducción es al contrario, es cuando partimos de ideas particulares para verificar ideas generales. Entonces, René Descartes va a considerar que es el deductivo cuando partimos de ideas universales, grandes y generales para poder afirmar lo particular. Y ese método tiene que ser válido pues para todas las ciencias. Dentro del árbol del conocimiento, porque va a crear una metáfora que es la del árbol del conocimiento, él va a considerar que la raíz de toda ciencia debe ser la metafísica, que es esa parte que se encarga de la conceptualización, digamos la teoría, ¿no? Después de la metafísica y cuando la teoría y los conceptos ya están claros, esas ideas son claras y distintas, entonces podemos pasar a la física, que de alguna manera nace del concepto de física, del estudio de la naturaleza, entonces ya en la práctica, en el mundo real, tratar de mirar ese verificacionismo del mundo, en el mundo real de esa metafísica. Después, obviamente, ya contemplada la teoría y contemplada el estudio de la naturaleza de la práctica en la física, pues entonces se va a contemplar la mecánica. Recordemos que para esta época la visión del mundo es una visión mecanicista. Si yo puedo comprender cómo funciona la realidad, cuáles son esos mecanismos que la sustentan, yo puedo comprenderla, pero también puedo modificarla. Entonces, todo lo que tenga que ver con mecánica, pues vendría después. Y finalmente, las dos que considera René Descartes grandes ciencias, que eran para la época la medicina y la moral. Pero estas dos, pues obviamente no son posibles sin las tres anteriores. Entonces, esta es la metáfora del árbol del conocimiento según René Descartes. Cuando era soldado, cuando sirvió en el ejército, tuvo tres sueños. Y en esos tres sueños le nace, pues, digamos que una duda, y es la duda sobre la realidad misma. ¿Qué tan verdadera es la realidad? Entonces ya ahí es donde aparece la duda metódica que vimos la clase pasada y empieza a pensarse el método científico que va a escribir eh, tiempo después de su servicio, pero que inevitablemente pues surge en su idea mientras presta servicio. Y entonces, repito, dice que tiene que ser un método sencillo, accesible para todos y cree que la matemática es el fundamento. Y debe partir de unas primeras verdades. Y esas verdades tienen que ser claras y distintas. Es decir, claras es que sean nítidas, digamos que en una primera intuición se perciban de una misma manera. Y distintas es que no se parezcan a otras, ¿sí? Y con ellas pues se va a construir el nuevo edificio de la ciencia y de la filosofía y va a plantear algunas reglas que son muy fáciles y antes de plantear esas reglas pues va a proponer eh, las ideas innatas como ideas fundamentales. Esas ideas que son claras y distintas solo se producen en la intuición y esa intuición es racional, recordemos, y son simples e innatas, es decir, in nacimiento, es decir, que están antes del nacimiento, ya vienen con uno esas ideas. Y hablando de ideas en general, pues va a decir que están esas, pues, las ideas innatas que se tienen en la mente gracias a la razón, como por ejemplo el cogito o pensamiento, y por ejemplo la idea de Dios, que ya hablamos la clase pasada, de cómo es posible que nosotros tengamos la idea de algo que nunca hemos podido experimentar de manera sensible, como por ejemplo Dios, pues la única forma es que ya esa idea venga en nuestra mente.
va a hablar de las ideas adventicias, que son ya las que se obtienen gracias a la experiencia, como por ejemplo la idea de sol. O sea, nosotros no venimos con la idea de sol solo hasta que lo experimentamos y eh, nos lo relacionan con esa palabra, entonces lo conocemos y nos hacemos a una idea. Entonces son ideas adventicias. Y las facticias son las que se obtienen gracias pues, a la imaginación. Aquí tenemos el ejemplo de la sirena, que es la combinación de dos ideas, ¿no? La idea de ser humano, ¿sí? La idea de mujer en este caso, y la idea de pez. Y solo en la imaginación pues se gestan este tipo de ideas. Entonces son innatas, adventicias y facticias, los tres tipos de ideas que reconoce. Y ahí sí ya va a sacar el método que va a tener cuatro partes. Las dos primeras van a estar dentro de lo que conocemos como una parte analítica, ¿sí? Tiene que ver con el análisis cognitivo y racional. Y la segunda ya tiene que ver con la parte sintética, que es ya la parte de practicidad en el mundo, de experimentación en el mundo. Entonces, la primera parte del método es la evidencia, eh, todo lo que se nos presenta de manera clara y distinta frente al mundo, digamos que nuestra intuición lo percibe, entonces necesitamos en cualquier tipo de experimento que hagamos, gracias a este método, tener las evidencias, recoger qué es lo que hay, ¿sí? Qué es lo que tenemos. Luego, hacer un análisis que sería tratar de descomponer eso que tenemos en la mayor cantidad de partes posible para poderlo dilucidar de mejor manera. Y luego ya en una parte sintética va a venir el tercer paso, que es la síntesis. Una vez que ya desfragmentamos como de la evidencia todas esas partes que lo componen, entonces la volvemos a unir ya en un proceso de deducción para tratar de sacar conclusiones y finalmente pues la comprobación cuando verificamos en el mundo que efectivamente todo lo anterior es verdadero y es verídico. Entonces estos son como los cuatro pasitos que luego ya se van a convertir en los cinco pasos que va a reconocer el método científico natural, que van a ser precisamente pues, la observación, el problema, la hipótesis, la experimentación y los resultados, ¿no? Esos son como los que se conocen hoy día, pero nacen precisamente de este método creado por René Descartes. Y la duda metódica pues, va a ser fundamental allí porque la duda metódica lo que nos va a decir es que si no podemos aceptar nada que no sea evidente, captado por la intuición, sin experiencia sensible, tendremos primero que saber alguna verdad evidente y probar lo que es. Recordemos que René Descartes dudaba de la experiencia sensible, porque recordemos, por ejemplo, tenemos este lapicero, que es algo sólido hecho de plástico, sí, pero él decía que en ciertas ocasiones, miren, si hacemos así, por ejemplo, pareciera que no es tan duro, parece como un pedazo de plastilina. En ciertas ocasiones los sentidos nos engañan. Si no me puedo, nos engañan. Y si no me puedo fiar de los sentidos, entonces no puedo arrancar de la experiencia sensible para crear el mundo, el árbol del conocimiento y el mundo de la ciencia. Tengo que partir de una verdad que sea evidente y absoluta y universal. Entonces, en principio, lo que va a hacer es precisamente dudar de absolutamente todo, ¿sí? Dudar de todo lo que se puede experimentar. Y las razones para dudar son de dos tipos, son extrínsecas, es que de manera exterior nosotros todos tenemos distintas opiniones sobre las cosas en el mundo. Y de manera intrínseca, pues los sentidos y los sueños nos confunden y bueno, y ahí aparece la hipótesis de que es posible que un genio maligno sea el que dictamina aquí en la mente qué es lo que pasa y nos dé las interpretaciones, ¿no? Entonces, gracias a esa duda, decide dudar de absolutamente todo, porque los sueños, efectivamente, para él, dice, ¿cuántas veces me ha sucedido soñar de noche que estaba en este mismo sitio, vestido, sentado junto al fuego, estando en realidad desnudo y metido en la cama? No hay indicios ciertos para distinguir el sueño de la vigilia. Entonces, en esa medida, pues va a decidir encaminarse hacia la búsqueda de una verdad universal y esa duda nos tiene que llevar allá. Y ahí es cuando va a encontrar el cogito ergo sum. Se da cuenta que si es posible que efectivamente haya un genio maligno que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, entonces va a deconstruir la realidad y al final va a llegar a una conclusión y dice Descartes, por más que intento dudar incluso de esa vocecita interna que me dice qué es lo que debo pensar, lo indudable es que sigo dudando y en la medida en que dudo, eso quiere decir que estoy pensando. Entonces se encuentra allí el principio universal del método eh, con el cual va a arrancar su filosofía y todo su trabajo científico, y es que si pienso, entonces existo, ¿sí? Que digamos que el pensamiento como base fundamental de la existencia. Por eso se le va a conocer como racionalista. Bueno, hasta allí la clase de hoy sobre el método científico.